suministrar productos refinados a la estatal PDVSA e impulsar entregas de petróleo a Europa. Esto lo dijeron fuentes cercanas a este tema. Desde que en noviembre el Tesoro de Estados Unidos otorgó esa licencia a Chevron específicamente para expandir sus operaciones en Venezuela y exportar crudo de sus empresas conjuntas a refinerías en los Estados Unidos, pues varias compañías han buscado algún acuerdo similar, alguna flexibilización, algún permiso. Y de eso queremos hablar con Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES. Osvaldo, de nuevo, agradecido por esta visita y disculpa la demora. Saludos, Román, saludos a ti y a tu audiencia, un placer estar con ustedes. Y sí, se entiende la situación, ¿no? Okay, bueno. Muchísimas gracias, Osvaldo, de verdad. ¿Qué cambios ha tenido el negocio petrolero en 2023, particularmente partiendo de esa licencia de Chevron, pero sobre todo con la puerta que se abre con ello, con la posibilidad de que otros puedan lograr algo similar? Bueno, entendamos que la situación con Chevron es como una prueba que está lanzando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, justamente porque, bueno, Chevron es una compañía que tiene una muy fuerte penetración en Venezuela y con una larga historia. Recordemos que Chevron tiene más de 100 años y una participación importante en varios campos petrolíferos en el lago y en el occidente, el oriente del país. Entonces eso ponía en una como, vamos a decir lo que estaba poniendo el acto de buena fe para demostrar que, bueno, yo estoy dispuesto a mejorar mi situación. Entendamos que la situación en Estados Unidos el año que viene, porque estamos viendo con el gobernador Rosales, es año electoral en Venezuela, también lo es en Estados Unidos. Sí. Entonces tienen que comprenderse que en este caso la política aplica mucho en los dos casos. Entonces, en el caso de Chevron, la situación fue que, bueno, vamos a facilitarle un poquito estas acciones, vamos a ver si el gobierno de Nicolás Maduro Moros responde, en este caso facilitando elecciones este año, bueno, el año que viene, perdón, y facilitando todas las cuestiones para ver si se pueden o no flexibilizar las sanciones. Eso depende de varios factores, no solamente desde el punto de vista del lado americano, que ya dio como el acto de buena fe. Ahora vendría el acto de buena fe del lado del gobierno de Nicolás Maduro Moros, de respetar las condiciones que se han acordado, no atacar bajo ningún concepto a ninguno de los criterios con los que el Departamento de Estado tiene sancionado actualmente, no a Venezuela, al gobierno, a PDVSA y a las instituciones del gobierno que están sancionadas. Y visto lo sucedido hasta ahora y desde la licencia Chevron, ve factible, viable, una flexibilización, una apertura para con Eni, con Repsol o con alguna otra empresa, puede ser incluso norteamericana? Sí, bueno, se esperaría, si Dios mediante, que la licencia que tiene ahorita Chevron fuese reconsiderada. Veremos, todos apostamos a que sea mejorada o sea ampliada a finales de este año, cuando se tienen en diciembre, que le toca la reconsideración. En parte por dos motivos. El primero es que, bueno, pareciera ser hasta ahora, a pesar del tema político, el gobierno de Nicolás Maduro Moros no ha hecho nada para impedir las elecciones el año que viene, o no ha hecho nada que, a vista del Departamento de Estado, pueda dificultar o afectar las elecciones. Recuérdense que esto es algo esto es una bestia viva. Entonces va revisando. Muy dinámico, ¿no? Muy dinámico. Y ¿cómo se llama? Las sanciones son muy difíciles de quitar, pero muy fáciles de poner. Y más aún considerando que Estados Unidos está en una lucha intempestiva, agresiva, entre la ala radical republicana y la ala radical demócrata, por llamarlo de una forma, que justamente es esta misma lucha que estamos viendo con las sanciones. Un grupo es muy pro sanciones, que en el caso de la republicana, la ala extremista republicana, y la otra, la demócrata, es un poquito más laissez-faire. Pero igualito, acuérdense que en políticas de Estado normalmente el gobierno de Estados Unidos es muy uniforme, muy consono. Entonces, que se pueden ampliar, se esperaría, Dios mediante, que se amplíe la de Chevron. La de Repsol y Eni muy posiblemente también venga, tal vez con unas condiciones un poquito distintas a la de Chevron, porque la de Chevron es una coma, es más un acto de buena fe del gobierno de los Estados Unidos. Con ella vendría posiblemente también una posible alianza con Shell, justamente porque Shell es otra organización que tiene una gran historia aquí en Venezuela. Todo esto con la bendición, incluyendo a estas dos europeas, Eni y Repsol, con el visto bueno, la bendición del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a decir que sí, porque aquí, claro, recordemos que las sanciones son impuestas por la OFAC, Oficina de Activos de los Estados Unidos, pero también tiene apoyo de la Unión Europea. Claro, o sea, esto no es algo que no veamos como que Repsol y Eni están actuando porque el gobierno de Biden lo dice, no, esto es un acuerdo entre todas las partes. Aquí están involucrados hasta el gobierno de Sani Rahman y el gobierno europeo. Claro. Ahora,
una pequeña licencia Chevron, porque es eso lo que se hizo, una pequeña licencia Chevron ha tenido un impacto tan importante que ha permitido, entre otras cosas, un control del tipo de cambio. Lo han analizado permanentemente los economistas. Sí. Es decir, pequeñas cosas pueden tener un gran impacto en Venezuela. Ahora, necesitamos mucho más que esas pequeñas cosas con todo y el gran impacto que tienen. Bueno, tomemos en cuenta que este año fue el año más traumático para la industria petrolera, no solamente venezolana, sino me atrevo a decir de cualquier miembro de la OPEP en toda su historia, porque recordemos que el acto que ya están bajo averiguaciones de la administración de Tarek el-Alzami fue un duro golpe de proporciones bíblicas. O sea, no hay ningún parentesco. De hecho, los niveles de corrupción ya se miden como porcentaje del Producto Interno Bruto. De ese tamaño estamos hablando. Entonces, aquí la situación es que gracias a esta liberación, la crisis no se propagó. O sí se propagó, porque lamentablemente este año sí fue, todos los economistas lo han confirmado, ha sido un año recesivo, no fue tan traumático como pudo haber llegado a ser gracias a estas liberaciones. Esto es un indicio que nos demuestra que la situación en Venezuela se puede mejorar relativamente fácil si se hacen las reglas transparentes. Es dejar estas empresas trabajar en lo que saben, que ya tienen más de 100 años. Venezuela no es un país novedoso, innovador en el mundo petrolero. Es uno de los países que más tradición tiene, con una infraestructura vamos a decir, comprobada y asegurada, con un largo capital humano que lamentablemente, cortando el tema de la migración, ya no se encuentra en Venezuela una gran cantidad de ellos, pero todavía tienen muchos enlaces con esta industria que podrían volver en caso de que las reglas de juego se hiciesen más transparentes. Aquí la cuestión viene que hay que aceptar que la realidad venezolana no es la de hace 10, 15 años, que el petróleo podía hacerlo todo. Aquí necesitas el apoyo incondicional de todos estos aliados. Y ellos necesitan a Venezuela. Sí, efectivamente. A ver, varios de los candidatos a la primaria, primero con aspiración a ser candidatos presidenciales, han puesto sobre la mesa el tema PDVSA, el tema petróleo, y lógico que así lo sea. Han hablado, por ejemplo, de recuperar la meritocracia, de recuperar ese recurso humano, de que la industria petrolera se concentre en lo que sabe hacer, en lo que está llamada a hacer, que es petróleo. Alguno ha coqueteado con la posibilidad de privatizar. Desde su punto de vista, ¿qué es lo viable? Desde mi punto de vista muy personal y muy técnico, la situación es que a la larga PDVSA tendrá que ser de alguna forma progresiva, o mientras más progresiva y organizada sea mejor, tendrá que ser privatizada. ¿Por qué? No es porque que el petróleo es de los venezolanos, el petróleo es del subsuelo. Y el subsuelo es de quien saca el petróleo. La situación que tiene la industria petrolera venezolana, como conocido por todos, es décadas de desinversión y hasta en algunos casos de malversación de fondos. Entonces, la única forma de levantar capital es, lamentablemente, porque entendamos que el petróleo es ahora el enemigo, no voy a decir que el enemigo número uno del mundo, pero tiene una muy mala cara a nivel internacional. Entonces, pensar que no te vamos a levantar capitales a través de bancos y cuestiones de este tipo es alguien que no conoce la realidad de los bancos internacionales. Ninguna compañía, ni Chevron ni ExxonMobil en sus mejores ocasiones, pueden conseguir levantar capital porque son vistas como empresas riesgosas, hasta con enemigos internacionales de gran tamaño. Y digamos, enemigos internacionales, hablamos de gobiernos, inspiraciones, gente que no quiere que el petróleo siga siendo la fuente de energía. Eso significa que las únicas personas que están dispuestas, organizaciones, son del mismo sector. Eso es la situación que se presenta con PDVSA, es esa, que probablemente a la larga tendrá que ser la otra opción viable, que ojalá se pudiese hacer, pero dada la situación económica de PDVSA, es lo que llamo yo el efecto Equinor. O la historia de Equinor. Equinor, Statoil, como la conocíamos antes, esa fue una empresa, bueno, Statoil todavía existe, Equinor existe. Statoil se fusionó con la industria eléctrica de Noruega para crear lo que es ahora Equinor, que es una empresa que está migrando lentamente de industria petrolera a industria energética general, en este caso hidráulica y renovable. Esto también podría ser una trayectoria que podría seguir PDVSA. El problema es que al tener la infraestructura tan por el suelo con grandes inversiones es rudísimo. Obliga a dos cosas. Uno, a esa necesidad de inyección de capital, pero esa inyección de capital pasa a su vez por unas reglas muy, muy claras, unas reglas de juego muy, muy claras que no ponga en riesgo esa inversión que pueda o quiera hacer algún grande, ¿no? Exactamente. Y no solamente esa, que una inversión y las reglas de juego claras, sino que de paso esto ya es un negocio cada vez más riesgoso y con horizontes de inversión cada vez más cortos.
Una ventana cada vez más pequeña. Históricamente la industria petrolera era algo visto que no, tranquilo, eso va a producir va a producir dinero por los próximos 70, 80 años. Cuando estábamos en los 60, 50, lo cual tú veías hacer perfectamente la nacionalización petrolera que se hizo en los 70. Nosotros construimos la economía nacional y que el petróleo sea el famoso sembrar el petróleo, pero ya estamos en un punto de que lamentablemente no funciona. Porque la industria petrolera los próximos... Sé que hay muchos colegas petroleros que dicen que eso es algo que probablemente no se vaya a poder cumplir. Eso que en el 2050 se deje de consumir petróleo, casi que inminente, que es cierto. Lo que sí es seguro es que cada vez los espacios serán menores. Claro. Entonces ahora el petróleo venezolano, que ya por sí es más escaso que antes producíamos 3,5 millones de barriles, ahora a duras penas llegamos a los 800,000, cuando deberíamos estar produciendo 5, 6, 7 millones de barriles para tener suficiente peso para poder desplazar a países como, por ejemplo, Brasil o Guyana. Y entiendo que no es el más fácil de refinar. Tenemos crudo, por ejemplo, el lago de Maracaibo, por presión del gobernador, son crudos que son fáciles de refinar. Eso sí. Porque son crudos ligeros. De todos modos, las refinerías en Texas están acostumbradas a la dieta, diseñadas a la dieta. Recibir, exacto, nuestro crudo. Lamentablemente los del Oriente no funcionan igual porque son crudos pesados, más bien son crudos de esos, como nosotros decimos, betún de zapato, o sea, tienen unas consideraciones muy distintas. Osvaldo, agradecido por este tiempo, por la visita, por todos sus conocimientos, pero sobre todo y por la espera. Lo agradezco mucho. Gracias, un placer. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente de IESA. 8 de la mañana, 1 minuto, pausa y volvemos. Circuito Éxito. Una oportunidad para empezar. 2023.